Anhelo de libertad. Uno de los requisitos esenciales para adentrarse en el crecimiento espiritual y en la transformación personal profunda es hacer las paces con el dolor. No hay modo de desarrollarse y evolucionar si no hay un cambio de por medio, y los periodos de cambio no siempre son confortables. El cambio implica desafiar lo que nos resulta familiar, así como atrevernos a cuestionar nuestras tradicionales necesidades de confort, seguridad y control. Ambas cosas suelen percibirse como una experiencia dolorosa. Forma parte de tu crecimiento el llegar a familiarizarte con el dolor. Es normal que te desagrade sentirte alterado interiormente, pero si quieres descubrir de dónde nacen esas sensaciones, debes ser capaz de sentarte en el silencio interior y encararlas. Cuando puedas afrontar tus alteraciones, te darás cuenta de que hay un nivel de dolor profundamente implantado en el centro de tu corazón. Este dolor es tan incómodo, tan molesto y tan destructivo para el yo individual que te pasas toda la vida evitándolo. Toda tu personalidad está constituida por modos de ser, de pensar, de actuar y de creer, que has ido desarrollando con el único fin de evitar ese dolor. El hecho de evitar el dolor te impide explorar la parte de tu ser que reside más allá de esa capa. Por ello, el verdadero crecimiento se produce solo cuando finalmente decides afrontarlo. Debido a que el dolor está en el núcleo mismo de tu corazón, se irradia al exterior y afecta a todas las cosas que haces. Pero este dolor no es como el físico, que en definitiva es un mensaje que te envía el cuerpo. El dolor físico solo se presenta cuando algo va mal en nuestra fisiología, mientras que el dolor interno está siempre presente en segundo plano, oculto bajo capas de pensamientos y emociones. Lo sentimos con más agudeza cuando nuestros corazones entran en estado de agitación, como por ejemplo cuando el mundo no satisface nuestras expectativas. Se trata de un dolor interno y de tipo psicológico. La psique está constituida en torno a la evitación de este dolor, y en consecuencia su razón de ser se sustenta en el miedo al dolor. Esta es la causa de la existencia de la psique. Para entender esto, date cuenta de que si tienes un gran temor al rechazo, tendrás miedo de experimentar circunstancias en las que puedas sentirte rechazado. Entonces, ese miedo se convertirá en parte de tu psique. Aunque los sucesos que causen que te sientas rechazado no sean frecuentes, tu temor a él será constante. De este modo nos originamos un dolor que está siempre presente en nuestro interior. Si te dedicas a evitar el dolor dirigirá tu vida, pues tu temor afectará constantemente a todos tus pensamientos y sentimientos. Un día llegarás a ver que cualquier pauta de conducta basada en la evitación del dolor se convierte en sí misma en una puerta que da entrada a ese mismo dolor que intentas eludir. Si tienes miedo de que una persona te rechace y te aproximas a ella con la intención de ganarte su aprobación, estarás patinando sobre un hielo muy fino. Bastará con que esa persona te mire de lado o diga algo para que de inmediato sientas el dolor del rechazo. El fondo de la cuestión es que, como te has aproximado a esa persona partiendo de tu temor al rechazo, vas a estar bailando al borde del rechazo durante toda la interacción. De un modo u otro, los sentimientos que experimentamos encontrarán siempre su camino de vuelta hacia el motivo que subyace tras nuestras acciones. De este modo, si tus acciones están vinculadas a la evitación del dolor, este vínculo retornará a tu corazón y se reflejará en él. El dolor que sientes proviene del corazón. Tienes este núcleo del dolor en lo profundo de tu corazón y por ello sientes tantas perturbaciones a lo largo del día. Debido a ello, todos tus rasgos de personalidad y tus pautas de conducta se estructuran en torno a la evitación de este dolor.
Tratas entonces de evitarlo a base de conservar tu línea o llevando determinada ropa o hablando de cierta manera y eligiendo cierto estilo de pelo. Todo lo que haces está vinculado a la evitación de ese dolor. Si quieres verificar este hecho, basta simplemente con que te des cuenta de lo que te ocurre cuando alguien menciona tu peso o critica tu ropa. Sientes dolor. Cada vez que haces algo para evitar el dolor, ese algo se convierte en un vínculo que abre la puerta al mismo dolor que estás tratando de evitar. Si no deseas afrontar el dolor desde su raíz, más te vale que funcione bien lo que estés haciendo para tratar de evitarlo. Porque si, por ejemplo, llevas una vida social muy activa para esconderte de él, cualquier cosa que alguien haga que cuestione tu autoestima, como por ejemplo no invitarte a un evento o algo similar, provocará de inmediato que sientas dolor. Digamos que llamas a un amigo para ir a ver una película y éste te dice que está ocupado. Hay personas a las que esto les duele. El hecho de que te duela se debe a que la razón por la que le llamaste era en primer lugar un intento de evitar tu dolor. Digamos que llamas a tu perro. Oye, Motas, ven aquí. Y él no viene. Si la razón por la que le llamaste a Motas fue simplemente para alimentarle y él no viene, dejarás simplemente el cuenco de comida en el suelo y pensarás, bueno, ya comerá cuando quiera. Pero si le has llamado porque has tenido un mal día y no viene, sentirás dolor. Pensarás, vaya, ni siquiera me quiere mi perro. Sin embargo, ¿por qué has de sentir dolor por el simple hecho de que el perro no venga? ¿Por qué has de sentir dolor porque tu amigo tenga otro compromiso y no pueda ir hoy al cine contigo? ¿Por qué te generan dolor estos sencillos acontecimientos? Se debe a que en lo profundo de ti hay un dolor que no has procesado. Tu intento de evitar ese dolor ha creado capa tras capa de sensibilidades y todas ellas están ligadas al dolor primigenio que escondes en tu interior. Detengámonos un momento para ver cómo se acumulan estas capas de sensibilidad. En primer lugar, comienzas esforzándote en cultivar tus amistades con el objetivo de evitar el dolor al rechazo. Como has comprobado que es fácil ser rechazado, incluso por parte de tus amigos, te esfuerzas cada vez más por evitar que esto suceda. Para lograrlo tienes que asegurarte de que todo lo que haces sea aceptable para los demás. Esto determina cómo te vistes y cómo actúas. Observa que ahora tus esfuerzos ya no se orientan directamente a evitar el rechazo, sino que se trata de tu ropa, de cómo caminas o de cómo conduces. Ahora te has alejado un poco más del dolor esencial interponiendo una nueva capa. Si alguien viene hasta ti y te dice, vaya, pensaba que podías permitirte un coche mejor que este. Sientes una reacción que te altera. ¿Cómo puede eso causarte dolor? ¿Qué importancia tiene que alguien comente algo sobre tu coche? Lo que deberías hacer es preguntarte a qué se debe que haya reaccionado tu corazón. ¿Qué es ese sentimiento? ¿Por qué te está pasando eso? Generalmente la gente no se pregunta la razón de sus alteraciones, sino que se limita a intentar evitar que ocurran. Lo que debes hacer es ir más al fondo de la cuestión y examinar la manera en que se han estado creando las capas. En el fondo de ti hay dolor. Entonces, para evitarlo, tratas de distraerte buscando la compañía de amigos para así esconderte detrás de su aceptación. Esta es la primera capa externa que recubre tu dolor. Seguidamente, para asegurarte de que serás aceptado, tratas de presentarte de cierta manera a fin de trabar amistad e influir en la gente. De este modo añades una capa más. Cada capa está ligada al dolor original. Esta es la razón de que te afecten tanto las sencillas interacciones cotidianas. Si el dolor esencial no fuera el motivo que te lleva a demostrar día tras día que eres adecuado, no te afectaría lo que dice la gente.
Pero como tratas de demostrar que eres adecuado con el fin de evitar tu dolor esencial, acabas llevando ese dolor potencial a todo cuanto ocurra. Acabas siendo tan sensible que eres incapaz de vivir en este mundo sin sentirte herido. Ni siquiera puedes interactuar con la gente o realizar cualquier otra actividad cotidiana normal sin que los eventos afecten a tu corazón. Si lo observas con atención, verás que incluso las interacciones más simples suelen producirte cierto grado de dolor, inseguridad o perturbación en general. Para distanciarte un poco de todo esto, lo primero que debes hacer es adquirir perspectiva. Sal a dar un paseo, una noche clara, y contempla el cielo nocturno. Estás dentro de un planeta que está dando vueltas en medio de la nada más absoluta. Aunque veas algunos millares de estrellas, lo cierto es que muchas más, incluso cientos de miles de millones de ellas solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. De hecho, se estima que puede haber más de 1 billón de estrellas en una galaxia espiral, y tal galaxia nos parecería una simple estrella si la viésemos en el firmamento. De modo que date cuenta de que te hallas en una diminuta bola de tierra que está dando vueltas alrededor de una de esas innumerables estrellas. Desde esta inmensa perspectiva, ¿es realmente importante lo que la gente piense de tu coche o de tu ropa? ¿Debes avergonzarte cuando te olvidas del nombre de alguien? ¿Cómo es posible que te causen dolor cosas tan insignificantes? Si quieres alejarte del dolor, si quieres una existencia decente, más te vale dejar de dedicar tu vida a evitar el dolor psicológico. Más te vale dejar de desperdiciar tu vida preocupándote de si le gustas a la gente o si les impresionas con tu coche nuevo. ¿Qué tipo de vida es esa? Es una vida de dolor. Tal vez pienses que no sientes dolor con mucha frecuencia, pero lo cierto es que sí. El hecho de pasarte toda la vida intentando evitar el dolor significa que el dolor está siempre ahí, justo detrás de ti. En cualquier momento puedes tener un desliz y decir algo inadecuado. En cualquier momento puedes pasar cualquier cosa perniciosa, de modo que acabas dedicando toda tu vida a intentar evitar el dolor. Cuando comiences a mirar dentro de ti y empieces a tomar responsabilidad sobre todo este proceso, verás que vuelves a encontrarte frente a las dos opciones fundamentales mencionadas anteriormente. Una opción es seguir ocultando el dolor dentro de ti y continuar luchando con el mundo externo. Y la otra es decidir que no quieres pasarte toda la vida intentando evitar el dolor interno y que prefieres liberarte de él de una vez por todas. Poca gente se atreve a adentrarse en su interior de esta manera. La mayoría ni siquiera se dan cuenta de que van por ahí con dolores internos empaquetados que necesitan ser resueltos. ¿Realmente quieres llevar todo esto dentro de ti y pasarte el resto de tu vida tratando de manipular el mundo para evitar sentirlo? ¿Cómo sería tu vida si no estuviera gobernada por ese dolor? Serías libre. Podrías caminar por este mundo completamente libre, disfrutando, sintiéndote cómodo con cualquier cosa que pasara. En realidad puedes vivir una vida llena de experiencias interesantes y disfrutar de todas ellas, sean cuales sean. En esencia, en lugar de sufrir, puedes vivir tu vida disfrutando hasta el fin de tus días de la experiencia que supone vivir sobre un planeta que está dando vueltas en medio de la nada. Para vivir con este nivel de libertad, tienes que aprender a no tener miedo de la perturbación y el dolor internos. Mientras tengas miedo del dolor, intentarás protegerte de él. El miedo te obligará a hacerlo. Si quieres ser libre, considera el dolor interno como un cambio temporal de tu flujo energético. No hay razón para temer esa experiencia. No debes tener miedo al rechazo, o a llegar a enfermar, o a que alguien pueda morirse, o a que alguna cosa pueda ir mal. No puedes pasarte la vida evitando cosas que no están ocurriendo realmente, porque si lo haces todo se torna negativo
y acabas viendo únicamente todo lo que podría ir mal. ¿Tienes idea de todas las cosas que podrían llegar a causarte dolor y alteración internos? Probablemente son más numerosas que las estrellas en el cielo. Si quieres crecer personalmente y sentirte libre de explorar la existencia, no puedes pasar de la vida evitando la miríada de cosas que podrían herir tu corazón o tu mente.